Bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. Y si eres nuevo por aquí, te doy una cálida bienvenida. Soy tu nombre y en este canal nos sumergimos en el fascinante mundo de las series turcas, desentrañando sus misterios, analizando sus personajes y por supuesto chismeando un poco. Hoy, como ya habrán deducido por el título, nos vamos a sumergir en una de las parejas más icónicas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Pero no vamos a hablar de sus proyectos actuales, ni de sus últimas fotos de Instagram. No. Hoy vamos a ir un paso más allá. Vamos a explorar el significado emocional que no sabías de esta pareja, la magia que se escondía detrás de la pantalla y que, de alguna manera, sigue presente en el corazón de muchos fans. ¿Listos para descubrirlo? Prepárense para un viaje emocional. Antes de empezar, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayudaría muchísimo y así siempre estarán al tanto de todas las novedades. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. La serie que los unió, Erkenci-Kuş, conocida en español como Pájaro Soñador o Dolunay, fue más que una simple comedia romántica. Fue un fenómeno. Un fenómeno que conquistó corazones en todo el mundo, y no solo por su trama fresca y divertida, sino, sobre todo, por la química innegable entre sus protagonistas. Can Yaman interpretando al carismático Kandibit, y Demet Özdemir, en el papel de la soñadora Sanem Aydın, irradiaban una conexión que traspasaba la pantalla. Era evidente que algo especial estaba ocurriendo. Pero, ¿qué era exactamente ese algo? La respuesta, amigos, es la emoción. La serie no solo nos presentaba una historia de amor, sino que nos hacía sentir. Nos hacía reír a carcajadas, suspirar de romanticismo, y hasta emocionarnos hasta las lágrimas. Y gran parte de esta experiencia emocional provenía de la energía que emanaba de Can y Demet. La forma en que se miraban, la delicadeza de sus gestos, la intensidad de sus escenas. Todo apuntaba a una conexión que trascendía lo profesional. Pero ¿por qué era tan importante este significado emocional? ¿Por qué nos importaba tanto su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla? La clave está en la autenticidad. En un mundo lleno de artificios, Erkenci-Kuş nos ofrecía algo genuino. Veíamos a dos personas que, de alguna manera, parecían estar realmente enamoradas. Y esa ilusión, esa esperanza de un amor verdadero, es algo que todos anhelamos en el fondo de nuestro ser. El primer elemento emocional clave es la idealización. Todos, en mayor o menor medida, tendemos a idealizar a las parejas de ficción. Y en el caso de Can y Demet, esta idealización fue potenciada por la perfección de sus personajes. Kandibit, el hombre perfecto, guapo, exitoso, aventurero y con un corazón de oro. Sanem Aydın, la mujer soñadora, dulce, inteligente y con un espíritu libre. Eran la pareja perfecta. Y por lo tanto sus admiradores idealizaron su relación como algo tan bello y puro como sus personajes. Pero profundicemos un poco más en este aspecto de la idealización. ¿Qué nos lleva a idealizar a las parejas en la ficción? Es una combinación de factores psicológicos, emocionales y culturales. En primer lugar, la necesidad de escapar de la realidad. Las series de televisión, especialmente las comedias románticas, nos ofrecen un escape de las preocupaciones cotidianas. Nos permiten sumergirnos en un mundo idealizado, donde el amor es perfecto, los problemas se resuelven y la felicidad es constante. En este sentido, Erkenci-Kuş cumplía a la perfección esta función. Nos presentaba un mundo donde el amor podía surgir en cualquier momento y en cualquier lugar. La historia de Sanem y Can, con sus encuentros fortuitos, sus malentendidos y sus momentos de pasión, era el sueño de muchos. Soñábamos con encontrar un amor tan intenso, tan apasionado y tan puro como el suyo. Además, la idealización se ve reforzada por la construcción de los personajes. Los guionistas y directores, con la ayuda de los actores, crean personajes que son versiones mejoradas de la realidad. Kandibit, por ejemplo, era el hombre perfecto, un hombre atractivo, exitoso en su trabajo, con una personalidad aventurera y un corazón noble. Era el hombre que todas soñaban con encontrar. Sanem Aydın, por otro lado, era la encarnación de la mujer soñadora, dulce, inteligente y con un espíritu libre. Era la chica que todos querían proteger y amar. Su inocencia y su autenticidad la hacían especialmente atractiva.
Esta combinación de personajes perfectos y una historia de amor idealizada generaba una sensación de esperanza y optimismo en la audiencia. Creíamos que el amor verdadero existía, que era posible encontrar a nuestra alma gemela y que, con un poco de suerte, podríamos vivir una historia de amor tan apasionada como la de Sanem y Can. La idealización también se ve influenciada por factores culturales. En muchas culturas el amor romántico es idealizado y romantizado. Se nos enseña desde pequeños que el amor es el objetivo final, la llave de la felicidad y la razón de ser. Las películas, las series de televisión, las canciones y la literatura refuerzan esta idea. En el caso de Erkenci Kuş, la cultura turca, con su rica tradición romántica y su énfasis en los valores familiares, tuvo un papel importante. La serie se basaba en los valores de la familia, la lealtad, la amistad y el amor incondicional. Estos valores resonaban con la audiencia y contribuían a la idealización de la relación entre Sanem y Can. La idealización, sin embargo, también puede tener sus aspectos negativos. Puede generar expectativas poco realistas, frustración y decepción cuando la realidad no coincide con la ficción. Puede llevarnos a buscar un amor perfecto que no existe y a ignorar las imperfecciones y los desafíos que son inherentes a cualquier relación. Pero en el caso de Erkenci Kuş, la idealización fue una parte fundamental de la experiencia. Nos permitió soñar, creer en el amor y sentirnos identificados con los personajes. Nos dio esperanza y nos enseñó la importancia de creer en nosotros mismos y en nuestros sueños. Luego tenemos la conexión con el público. La serie tocó una fibra sensible en la audiencia. Muchos se sintieron identificados con Sanem, con sus sueños, con sus miedos, con su búsqueda del amor. Y a través de Can, soñaban con encontrar a un hombre que los amara y los protegiera incondicionalmente. Esta conexión, esta identificación, generó un vínculo emocional muy fuerte entre los fans y la pareja protagonista. Sentíamos que estábamos viviendo esa historia con ellos. Profundicemos en este aspecto de la conexión con el público. ¿Qué elementos contribuyeron a que la audiencia se sintiera tan identificada con Erkenci Kuş? En primer lugar, la autenticidad. A pesar de ser una comedia romántica, la serie abordaba temas universales como el amor, la amistad, la familia, la búsqueda de la felicidad y la realización personal. Sanem Aydın, la protagonista femenina, era una joven soñadora, con aspiraciones de escritora y un espíritu libre. Se sentía insegura, con miedos y dudas, pero también con una gran determinación y un corazón generoso. Muchos espectadores se sintieron identificados con ella, con sus sueños y sus inseguridades. Can David, el protagonista masculino, era un hombre carismático, aventurero y con un gran corazón. A pesar de su éxito y su atractivo, también tenía sus propios problemas y conflictos internos. Su relación con su padre, su búsqueda de la felicidad y su deseo de encontrar el amor resonaron con muchos espectadores. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue fundamental para generar esta conexión con el público. Su forma de mirarse, sus gestos, la intensidad de sus escenas, todo apuntaba a una conexión real que traspasaba la pantalla. Los espectadores sentían que estaban presenciando algo genuino, algo que iba más allá de lo profesional. La serie también abordó temas relevantes para la sociedad turca y para el público internacional. La importancia de la familia, la lealtad, la amistad, el respeto y el amor incondicional fueron valores clave en la trama. Estos valores resonaron con la audiencia y contribuyeron a generar un vínculo emocional más fuerte. Además, la serie utilizó el humor como un elemento clave para conectar con el público. Las situaciones cómicas, los malentendidos y los personajes secundarios, como los amigos y la familia de Sanem, aportaron un toque de ligereza y diversión a la historia. El humor ayudó a los espectadores a sentirse más cercanos a los personajes y a disfrutar de la serie de una manera más relajada. La música también jugó un papel importante en la conexión con el público. La banda sonora de Erkenci Kuş era pegadiza y emocional. Las canciones reflejaban el estado de ánimo de los personajes y contribuían a crear una atmósfera romántica y conmovedora. Finalmente, la interacción con el público a través de las redes sociales también contribuyó a fortalecer la conexión. Can Yaman y Demet Özdemir eran muy activos en las redes sociales y compartían fotos, vídeos y mensajes con sus seguidores. Esto permitía a los espectadores sentirse más cercanos a los actores y a la serie en general. La combinación de todos estos elementos, la autenticidad, la química de los actores, los temas universales, el humor,
la música y la interacción en las redes sociales creó una conexión muy fuerte entre el público y Erkénthicus. Los espectadores se sintieron identificados con los personajes, se emocionaron con la historia y se involucraron emocionalmente en la serie. Pero, ¿qué pasaba cuando la serie terminaba? ¿Cuando la magia de Erkénthicus se apagaba? Aquí es donde la cosa se pone interesante. La expectativa de que el amor entre Khan y Demet continuara en la vida real era inmensa. Los rumores, las especulaciones, los montajes de fotos. Todo alimentaba esa esperanza. Y cuando las evidencias parecían apuntar a una relación, la emoción se disparaba. Profundicemos en este aspecto de las expectativas y la realidad. La finalización de Erkénthicus marcó el fin de una era para muchos fans. La serie había sido una parte importante de sus vidas durante meses, y ahora, de repente, se terminaba. La despedida fue agridulce. Por un lado, la alegría de haber disfrutado de una historia tan hermosa y por otro, la tristeza de tener que decir adiós a los personajes y al mundo que habían creado. Pero en lugar de simplemente despedirse, muchos fans alimentaron la esperanza de que el amor entre Khan y Demet continuara en la vida real. La química entre los actores había sido tan palpable, tan intensa, que era difícil creer que todo fuera solo actuación. La idea de que su amor fuera real se convirtió en un deseo, una necesidad emocional para muchos. Los rumores y las especulaciones comenzaron a circular rápidamente. Los fans analizaban cada foto, cada vídeo, cada declaración de los actores en busca de pistas. Se miraban de una manera especial. ¿Se enviaban mensajes indirectos en las redes sociales? ¿Se comportaban de manera diferente cuando estaban juntos? Los montajes de fotos, los vídeos editados y las teorías conspirativas proliferaron en las redes sociales. Los fans crearon sus propias narrativas, alimentadas por la esperanza y el deseo de que su pareja favorita estuviera junta en la vida real. Las miradas, las indirectas en redes sociales, las declaraciones ambiguas. Todo era combustible para la llama de la ilusión. El público quería creer en ese amor, quería que fuera real. Y en cierto sentido, esa necesidad de creer se convirtió en parte del significado emocional de la pareja. La presión mediática sobre Can Yaman y Demet Özdemir era enorme. Los paparazzi los acechaban constantemente, buscando capturar cualquier indicio de una relación. Los medios de comunicación alimentaban la especulación, publicando noticias y rumores que mantenían viva la ilusión de los fans. La propia ambigüedad de los actores contribuía a la especulación. No confirmaban ni negaban los rumores, lo que dejaba la puerta abierta a la esperanza. Sus declaraciones ambiguas, sus gestos y sus miradas eran analizados con lupa por los fans. La idea de que el amor entre Khan y Demet fuera real se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos. Representaba la posibilidad de encontrar el amor verdadero, de vivir una historia de amor apasionada y de ser felices para siempre. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Eran solo compañeros de trabajo que interpretaban un papel, o había algo más? La respuesta, como suele ocurrir, es compleja. Es probable que existiera una gran atracción, una conexión especial. Pasar tanto tiempo juntos, rodando escenas románticas, compartiendo momentos de trabajo y diversión. Es natural que se genere un vínculo fuerte. Y quizás en algún momento ese vínculo se transformó en algo más. Sin embargo, la presión mediática, las expectativas de los fans, y las propias circunstancias de sus vidas, pudieron haber impedido que esa relación prosperara. Lo que sí es innegable es que la experiencia de Erkénthicus marcó un antes y un después en sus carreras. Los catapultó a la fama internacional, les abrió las puertas a nuevos proyectos, y les regaló un cariño incondicional por parte de sus fans. Profundicemos en las posibles razones de por qué la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir no se concretó. La presión mediática fue sin duda un factor importante. La constante atención de los medios de comunicación, las especulaciones, los rumores y la intrusión en su vida privada debieron ser abrumadores. La falta de privacidad y la imposibilidad de vivir su relación de manera discreta pudieron haber afectado la dinámica entre ellos. Las expectativas de los fans también fueron un factor importante. La idea de que Khan y Demet fueran pareja en la vida real generó una gran presión sobre ellos. Los fans esperaban que su relación fuera perfecta, que cumpliera con las expectativas que habían creado. Esta presión pudo haber afectado la naturalidad y la espontaneidad de su relación.
Las propias circunstancias de sus vidas también pudieron haber influido. Can Yaman y Demet Özdemir eran jóvenes, con carreras profesionales en ascenso. Tenían compromisos laborales, proyectos y responsabilidades que pudieron haber afectado su capacidad para comprometerse en una relación seria. La compatibilidad de personalidades es otro factor importante. A pesar de la química que mostraron en la pantalla, es posible que sus personalidades no fueran compatibles en la vida real. Las relaciones son complejas y requieren de una serie de factores para prosperar, como la comunicación, la confianza, el respeto y la compatibilidad de valores. Además, es importante recordar que la actuación es un trabajo. Los actores interpretan roles y a veces deben simular sentimientos y emociones que no necesariamente son reales. La química que mostraron Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci Kuş pudo haber sido el resultado de su talento, su profesionalismo y la dirección del director. En cualquier caso, la experiencia de Erkenci Kuş marcó un antes y un después en la vida de Can Yaman y Demet Özdemir. Les catapultó a la fama internacional, les abrió las puertas a nuevos proyectos y les regaló un cariño incondicional por parte de sus fans. El segundo elemento emocional importante que a menudo se olvida es el impacto que tuvieron en la autoestima del público. Erkenci Kuş no solo nos entretenía, sino que nos enseñaba algo valioso, que el amor verdadero existe, que los sueños se pueden cumplir, y que con perseverancia podemos encontrar la felicidad. Ver a Sanem, una chica común y corriente, conquistar el corazón de Can David, un hombre al parecer inalcanzable, nos daba esperanza. Nos hacía creer que nosotros también podíamos encontrar el amor, que éramos merecedores de ser amados. Profundicemos en el impacto de Erkenci Kuş en la autoestima del público. La serie, en su esencia, transmitía un mensaje de esperanza y empoderamiento. La historia de Sanem, una chica común y corriente que logra conquistar el corazón de un hombre al parecer inalcanzable, era un ejemplo de que los sueños se pueden cumplir. La serie también transmitía un mensaje positivo sobre la belleza interior. Sanem, a pesar de no cumplir con los estándares de belleza tradicionales, era valorada por su inteligencia, su amabilidad, su autenticidad y su espíritu libre. Este mensaje resonaba con muchos espectadores, que se sentían inseguros sobre su apariencia física. La historia de Sanem y Can también nos enseñaba que el amor verdadero se basa en el respeto, la admiración y la complicidad. Su relación se construía sobre la base de la confianza, el apoyo mutuo y la aceptación incondicional. Este mensaje era importante para los espectadores, que buscaban relaciones que fueran auténticas y significativas. La serie también nos animaba a perseguir nuestros sueños. Sanem, a pesar de las dificultades y los obstáculos, nunca renunciaba a sus aspiraciones. Este mensaje era inspirador para los espectadores, que se sentían desmotivados por las circunstancias de sus vidas. Además, la serie nos recordaba la importancia de creer en nosotros mismos. Sanem, con su determinación y su perseverancia, nos demostraba que somos capaces de lograr lo que nos propongamos. Este mensaje era esencial para aumentar la autoestima y la confianza en uno mismo. La serie, en definitiva, transmitía un mensaje de esperanza y empoderamiento que impactaba positivamente en la autoestima del público. Nos enseñaba que el amor verdadero existe, que los sueños se pueden cumplir y que somos merecedores de ser amados. El tercer elemento crucial es la nostalgia. La serie terminó, los rumores se apagaron, y cada uno siguió su camino. Pero la huella emocional que dejaron Can Yaman y Demet Özdemir en nuestros corazones es imborrable. Cada vez que vemos una foto de ellos juntos, cada vez que escuchamos la banda sonora de Erkenci Kuş, sentimos una punzada de nostalgia. Recordamos aquellos momentos de alegría, de emoción, de ilusión. Recordamos la magia que nos hicieron sentir. Profundicemos en el significado de la nostalgia en relación con Erkenci Kuş. La nostalgia es una emoción agridulce que nos recuerda el pasado, pero también nos invita a atesorar los buenos recuerdos. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la nostalgia se convierte en un tributo a la conexión especial que compartieron y a la alegría que nos brindaron. La nostalgia por Erkenci Kuş se manifiesta de muchas maneras. Los fans reviven la serie a través de repeticiones, recopilaciones de escenas y análisis en línea. Las redes sociales se inundan de fotos, vídeos y comentarios que evocan los recuerdos de la serie. La banda sonora de Erkenci Kuş se ha convertido en un símbolo de la nostalgia. Cada vez que escuchamos una de las canciones de la serie, sentimos una punzada de emoción y volvemos a revivir los momentos más importantes de la historia.
La nostalgia por Erkenci-Kuş también se manifiesta en la idealización de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Los fans recuerdan con cariño la química entre los actores y sueñan con que su relación fuera real. La nostalgia en el caso de Erkenci-Kuş se convierte en una celebración de los buenos momentos. Nos recuerda la alegría, la emoción y la ilusión que sentimos al ver la serie. Nos permite revivir la magia que nos hicieron sentir Can Yaman y Demet Özdemir. Ahora bien, hablemos de un aspecto importante: ¿cómo impactó esto en las carreras de ambos actores? Ambos, Can y Demet, experimentaron un crecimiento exponencial en sus carreras. Erkenci-Kuş les abrió las puertas a nivel internacional. Can Yaman se convirtió en un ícono de la televisión turca, protagonizando exitosas series como Bay Jail y Sandokan. Su fama trascendió fronteras, conquistando a audiencias en Europa, Latinoamérica y más allá. Profundicemos en el impacto de Erkenci-Kuş en las carreras de Can Yaman y Demet Özdemir. La serie fue un trampolín para ambos actores. Les permitió alcanzar la fama internacional y les abrió las puertas a nuevos proyectos y oportunidades profesionales. Can Yaman, gracias a su interpretación de Can Divit, se convirtió en un ícono de la televisión turca. Su carisma, su físico y su talento lo convirtieron en un ídolo de masas. Después de Erkenci-Kuş, protagonizó series como Bay Jail y Sandokan, que también fueron éxitos de audiencia. Su fama trascendió fronteras, conquistando audiencias en Europa, Latinoamérica y otros países. Demet Özdemir, gracias a su interpretación de Sanem, también experimentó un gran crecimiento en su carrera. Demostró su talento y versatilidad en proyectos como Doğduğun Kaderindir y Anfara. Se consolidó como una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía, y su popularidad sigue creciendo. Erkenci-Kuş les brindó la plataforma para destacar, para mostrar su talento y para consolidar sus carreras. Les permitió desarrollar su imagen pública, atraer nuevos seguidores y conseguir contratos publicitarios lucrativos. El éxito de Erkenci-Kuş también les abrió las puertas a nuevos proyectos y oportunidades profesionales. Can Yaman, por ejemplo, ha participado en producciones internacionales y ha sido reconocido con premios y galardones. Demet Özdemir ha protagonizado campañas publicitarias y ha trabajado con marcas de renombre. Es importante destacar que, más allá de la serie, ambos han logrado encontrar el amor. Can Yaman actualmente se encuentra en una relación estable, y Demet Özdemir estuvo casada, ahora divorciada, con el cantante Oğuzhan Koç. Esto demuestra que la vida continúa, que el amor no siempre es como lo imaginamos, y que cada uno tiene su propio camino que recorrer. Pero, ¿qué podemos aprender de la historia de Can Yaman y Demet Özdemir? En primer lugar, que las series turcas, más allá del entretenimiento, pueden generar emociones profundas y conectar con el público de una manera muy especial. Que la química entre los actores es fundamental para el éxito de una historia. Y que la idealización y la nostalgia forman parte de la experiencia de ser fan. Profundicemos en las lecciones que podemos aprender de la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. La historia de Erkenci-Kuş nos enseña que las series turcas, más allá de ser simples productos de entretenimiento, pueden tener un impacto emocional muy profundo en el público. Pueden generar emociones intensas, conectar con los espectadores de una manera muy especial y dejar una huella imborrable en sus corazones. La serie nos enseña que la química entre los actores es fundamental para el éxito de una historia. La conexión que mostraron Can Yaman y Demet Özdemir en la pantalla fue un elemento clave para el éxito de Erkenci-Kuş. Su forma de mirarse, sus gestos, la intensidad de sus escenas, todo apuntaba a una conexión real que traspasaba la pantalla. La serie también nos enseña que la idealización y la nostalgia forman parte de la experiencia de ser fan. La idealización es una herramienta que nos ayuda a soñar y a creer en el amor. La nostalgia nos permite atesorar los buenos recuerdos y celebrar la alegría que nos brindó la serie. Además, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos enseña que la vida real no siempre coincide con la ficción. Que el amor a veces es efímero y que lo importante es atesorar los buenos momentos y aprender de las experiencias. La historia de Erkenci-Kuş también nos recuerda el poder del amor, la esperanza y la ilusión. Nos enseña que todos buscamos el amor verdadero, la felicidad y la realización personal. Nos invita a creer en nuestros sueños y en la posibilidad de encontrar la felicidad. Finalmente, y quizás lo más importante, nos recuerda el poder del amor, la esperanza y la ilusión.
Nos recuerda que todos en algún momento buscamos el amor verdadero, la felicidad y la realización personal. Y que a pesar de los obstáculos y las decepciones, debemos seguir creyendo en nuestros sueños y en la posibilidad de encontrar la felicidad. Amigos, creo que hemos hecho un viaje emocional muy interesante hoy. Hemos explorado el significado detrás de la magia de Can Yaman y de Method de Mir, y hemos descubierto cómo su historia, su química y su conexión con el público generaron un impacto profundo en nuestras emociones. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué recuerdos tienen de Erkencikus? ¿Creen que la química entre Can y Demet era real? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amantes de las series turcas. Un abrazo enorme.